si hay restricción en los horarios de los bares. Actualmente sabemos que está la restricción hasta a partir de las 20 horas, entonces a la noche no hay actividad. Pero ¿qué pasó? Durante el día, que sí están abiertos los bares y los restaurantes, de golpe vemos que los fines de semana hay muchísima gente y tal vez no se cumplen con los protocolos como corresponden. Entonces, por eso es que se esperan restricciones más fuertes, al menos por estas próximas 2 semanas, sobre todo haciendo hincapié los fines de semana, ¿no? Teniendo en cuenta que hasta se cerrarían las plazas para que no haya reuniones al aire libre y sobre todo también, más allá de las restricciones que den a conocer en las próximas horas, hay que seguir apelando a la responsabilidad, ¿no?, individual de cada uno, que evidentemente los casos van a conocer que no hay mucha responsabilidad, lamentablemente, porque los encuentros sociales se hacen de todas maneras, los protocolos no se llevan como corresponde y ahí los vemos después reflejados en los números, ¿no? Contagios que superan los 35.000 en las últimas horas y es alarmante, ¿no?, la ocupación en las camas de terapia intensiva. Vamos a hablar con Arnaldo Dubín, que es jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, para que nos cuente cómo está la situación en este momento. Arnaldo, buen mediodía. Pablo Vicente y Belén Martínez de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes. Les quiero aclarar que si bien soy miembro de la Sociedad de Terapia Intensiva y jefe de la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, voy a hablar a título personal como médico intensivista y como profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Perfecto. Más allá de los números reales que seguramente maneja, esa visión personal que nos puede dar nos ayuda y mucho, como para la gente también que pueda ir entendiendo. Nosotros al menos estamos repitiendo la misma historia todos los días, pero va en ascenso ese número. Esto de que recién hacíamos referencia, la responsabilidad. No termina de encontrar, ¿no?, la gente esa responsabilidad y está a las claras, si no esto no estaría sucediendo. Sí, yo entiendo que es fundamental invocar las responsabilidades individuales, porque en definitiva, si estamos en esta etapa de la pandemia, es porque el conjunto de la población, o por lo menos una parte importante, no usa el barbijo correctamente, no guarda las distancias, concurre a reuniones en ambientes cerrados que no se ventilan, no se lava las manos, no hay ninguna duda. Pero la cuestión es que cuando las responsabilidades individuales no alcanzan, el Estado debe ejercer su rol y garantizar el bien común. Y yo creo que aquí también ha habido, francamente, enorme irresponsabilidad, no solamente por parte de sectores del Estado, sino también de la política y de los medios de comunicación. A mi entender, las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo hace 3 semanas no solamente fueron tardías, sino incluso insuficientes. Pese a eso, se las resistió activamente. Yo quiero recordar que durante semanas, incluso ahora mismo, por momentos el centro de la discusión es la nimiedad de la presencialidad, como si tuviera alguna importancia este eventual daño psicológico que la falta de clases presenciales le pueden provocar a los chicos, cuando se lo compara con el impacto definido y de por vida que va a significar que pierdan a los padres o a los abuelos, o cuando se los compara con la magnitud de los más de 10.000 muertos que hemos tenido el último mes. Yo le digo una cosa, vivo en La Plata y trabajo en Buenos Aires. Lamentablemente veo que los bares están llenos en La Plata y en Buenos Aires adentro. También, sí. Y en La Plata yo he hecho una denuncia en control urbano que depende de la municipalidad y no ha habido ninguna respuesta, con lo cual queda claro que es una decisión política, en este caso del intendente Garro, de no hacer nada. Y entiendo que pasa lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a mí me preocupa más la falta de responsabilidad de sectores del Estado que conductas individuales. Bien claro, Arnaldo. Estamos viendo todos los días que los números siguen aumentando y sobre todo también de terapia intensiva. La ocupación a nivel nacional en el sector también del AMBA es preocupante. En distintas jurisdicciones que uno se entera ya no hay más camas de terapia intensiva. ¿Cómo está el sistema? ¿Qué nos puede contar al respecto? Mire, yo tengo que ser taxativo
en decirles que desde hace semanas el sistema sanitario y en particular su eslabón más débil, la terapia intensiva, están colapsados. Esto significa que el sistema está desbordado, básicamente por una insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, humanos, de insumos y de medicación para satisfacer estas demandas acuciantes que plantea una pandemia que está desatada. Y la consecuencia directa, cruda, del colapso es el aumento de la mortalidad. Y a mí me parece que son muy impactantes los números que dio a conocer la provincia de Buenos Aires. 2 de cada 3 pacientes que ingresan a terapia intensiva no sobreviven. Estos son números altísimos, inaceptables. Yo le quiero recordar que durante la segunda ola fallecieron en la provincia de Buenos Aires 15 embarazadas. Claro. Estamos viendo cotidianamente morir a gente joven, sin enfermedades previas. Si no, no Y se vemos trata el colapso solamente de también. personas mayores como fue en un principio, Arnaldo. No, por supuesto que no. Y La mucho vacunación menos ayudó, ahora que la edad claro. ha descendido considerablemente. Por eso, estar colapsados no significa que la gente se muera en la calle. Este es un extremo del colapso. Pero estamos colapsados porque hay un montón de pacientes que en condiciones normales estarían internados en las terapias intensivas y que ahora están en habitaciones comunes porque no hay lugar. Claro. Todos los días estamos intubando y ventilando mecánicamente pacientes fuera de la terapia intensiva, en áreas que no son las adecuadas, con personal que no está correctamente entrenado para eso. Arnaldo. Y dentro de las terapias intensivas, enfermeros, kinesiólogos, intensivistas, estamos con un agotamiento que es terminal. Y esta fatiga es algo que excede un sentimiento desagradable. La fatiga impacta directamente en el rendimiento. Si ustedes salen a correr, cuando se cansan, por más voluntad que pongan, corren más despacio. En terapia intensiva, la fatiga no significa otra cosa, y lo hay que decirlo crudamente, más que un aumento en la mortalidad. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Arnaldo, todo esto que nos está diciendo y que nos muestra realmente cómo está la situación, más allá que usted trabaja acá en Capital, que es de La Plata y que nos está contando específicamente de los lugares tal vez donde usted trabaja, pero es a nivel nacional esta situación, como se refleja en las camas de terapia intensiva. Esto tiene, ustedes como médicos de terapia intensiva, ¿tienen la posibilidad de acercarle este panorama al presidente, a los expertos, a la ministra de Salud? ¿Ustedes forman parte justamente de esos encuentros donde los epidemiólogos les informan cómo está la situación sanitaria? No, de ninguna forma nosotros no somos parte de ningún comité asesor a nivel nacional. Sí, a nivel de la provincia de Buenos Aires, la doctora Lisa Estensoro es parte del grupo de asesores del gobernador Kicillof, pero a nivel nacional no. Bueno, justamente algo que nos llama la atención, porque ustedes teniendo el conocimiento del día a día, el presidente escucha solamente a los epidemiólogos. Bueno, esto deberían preguntárselo al Poder Ejecutivo, no nosotros. Cada vez que hemos sido convocados por distintas cosas, con nuestra máxima colaboración, ya sea por cuestiones técnicas. Yo en 2 ocasiones fui convocado por el presidente, pero definitivamente no hay intensivistas en el grupo de asesores. Arnaldo, ¿se debería volver a la fase 1? ¿Qué medidas se deberían hacer de ahora en más para que los casos empiecen a bajar nuevamente? Sí, yo creo que de esto no hay ninguna duda. Todos los países que han estado en situaciones epidemiológicas similares a las nuestras han ido a restricciones muy severas. Tenemos el ejemplo cercano en el tiempo de Europa, en donde la mayor parte de los países recién en las últimas semanas han flexibilizado la situación. Yo quiero ser claro, nosotros podemos invocar motivos
sociales, económicos, políticos, para no hacer las restricciones. Desde ya, además, tengo que decirle que si queremos implementar restricciones, las restricciones tienen que hacerse al mismo tiempo con un conjunto de medidas económicas para ayudar a los sectores más postergados de la sociedad, que son los que más sufren las consecuencias de la pandemia y también los que menos elementos tienen para manejarse durante las restricciones. Necesariamente tiene que haber una ayuda y un redireccionamiento de los fondos. En este momento, más que preocuparnos por pagar la deuda externa, tenemos que preocuparnos por la extrema pobreza y la dificultad que una parte importante de nuestra población tiene, definitivamente. Pero yo le quiero decir que si no estamos dispuestos a tomar estas medidas, porque hay un costo social, económico, político, tenemos que hablar claramente. La consecuencia va a ser decenas de miles de muertos más. Esto es clarísimo. Es que pareciera que nadie se anima a pagar ese costo político, Arnaldo. Eso es una realidad. Estaba recién contándonos lo que ve cuando se encarga de salir un poco a la calle. Lo que vemos todos, están los bares durante el mediodía, porque durante la noche no se puede, porque están cerrados, explotados de gente también. Es como que fue mutando esa realidad del encuentro. Sí, los sábados y domingos también, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires, uno va por la zona de Palermo y es como si fuera un viernes a la noche. Sí, igual que todo las plazas, lleno de gente. los parques, lleno de gente. Entonces nos preguntamos, ¿realmente va a ser efectiva esta posible fase 1, o como vayan a llamarla, porque no creo que le pongan ese nombre nuevamente desde el gobierno, solamente para los fines de semana? ¿O tendríamos que extendernos un poco más en el tiempo? Yo no tengo ninguna duda que desde el punto de vista estrictamente sanitario, eso no alcanza. Tenemos que ir a medidas muy estrictas porque estamos viviendo una situación extraordinaria que requiere medidas también excepcionales. Estamos cayendo y en forma precipitada en una magnitud de desastre sanitario que no tiene precedentes. Sí, empezamos ahora a ver cada vez más cerca ese escenario de empezar a elegir a quién le vamos a dar el oxígeno. Es que en algunas zonas ya había sucedido, entonces eso es muy preocupante. Definitivamente tenemos que evitarlo. Claro. Nosotros tenemos el espejo cercano de Brasil, donde no solamente colapsaron los hospitales, sino también los cementerios. Sí. Desde ya. Es realmente preocupante la situación. Esperemos qué es lo que va a pasar en las próximas definiciones, en las próximas horas, con respecto a las nuevas medidas y restricciones de parte del Gobierno Nacional. Arnaldo, desde ya, muchas gracias por traernos toda esta información y por llevarnos todos estos datos tan precisos de lo que es el día a día en las terapias intensivas. Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Estábamos hablando con Arnaldo Dubín, que es jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Como él dijo, fue claro, yo puedo dar un montón de datos concretos como intensivista, pero la opinión que él tiene es muy importante también, donde son ellos, los médicos que están trabajando en las terapias intensivas, los que realmente están viendo el desastre que está dejando esta segunda ola de COVID-19 en nuestro país.